Amigos, buenos días, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en el programa de la abogada Carolina Antonini, hablando con Carolina esta mañana, hablando de inmigración. Como siempre, le damos las gracias a la abogada por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gina. Muy bien. Gracias por estar esta mañana conmigo. Oiga, ¿le gustó el cafecito que hice? Está súper rico, excepto que lo hice fui yo. Uy, no, ya me puso en mal aquí con nuestro público. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros, abogada. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que personas nos preguntan, le mandan emails a usted preguntándole que por qué les está durando tanto para que le llegue el permiso de trabajo, la residencia, en fin. Entonces vamos a hablar más en detalle acerca de este tema. ¿Qué le parece? Sí, esto es sumamente importante, especialmente porque mágicamente, Gina, en el momento que se instaló el presidente Trump, las esperas de todo, permiso de trabajo, de lo que sea, mágicamente se convirtieron monumentales. Como si hubiéramos de repente todos que estábamos caminando en el aire, de repente estamos caminando como en el lodo, ¿verdad? Y sin ninguna razón, porque no hay ningún tipo de aumento significante de aplicaciones. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Entonces, este es una frustración añadida a todas las otras frustraciones que ha traído esta administración y este presidente. Entonces, este es un buen tema para hablar porque todo el mundo llama frustrado y quiere saber por qué y qué hago y cómo, y bueno, vamos a hablar de eso. Así es, pero también vamos a hablar acerca de su número de teléfono para que la gente le llame si necesita hacer una consulta con usted y también en dónde están ubicadas sus oficinas, abogada. Claro que sí, el teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Estamos en la 2751 de la Buford Highway, que es la calle inmigrante. El corazón de los hispanos. Exacto. Nuestra oficina está enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana y también me pueden encontrar en el internet. En la página está en la www.hablandoconcarolina.com. Así que no hay excusa para contactarse con la abogada Carolina Antonini, que esta mañana está con nosotros y vamos a hablar acerca de la espera. La espera cuando estamos esperando un permiso de trabajo, la residencia, ciudadanía, y han pasado años, abogada. Y esto empezó porque una persona mandó un email con usted que estaba preguntándole que qué puede hacer, que ya lleva más de 15 años esperando un permiso, me imagino, o residencia, ya que lo pidió su papá. ¿Qué puede hacer esta persona? Vamos a empezar con él. Ok, entonces esta persona en realidad no está esperando residencia, no está esperando permiso. Está esperando la posibilidad, la oportunidad de aplicar para esos documentos. ¿Ok? Entonces, lo que esa persona está esperando es que se le abra la visa, el número para la visa que le hicieron, y para cuando se le abre ese número de esa visa, esa persona asumiendo que puede hacerlo, porque muchas veces la persona, particularmente con la pasada del tiempo, cosas pasan y ya no es elegible para aplicar, ¿verdad? Pero está esperando que se le abra la visa para que entonces pueda finalmente hacer la aplicación para que la persona pueda convertirse en residente. Entonces, en el tema familiar, si eres ciudadano o eres residente, tú puedes pedir a ciertos familiares. Por ejemplo, un residente permanente puede pedir a su esposa o esposo o a sus hijos que sean solteros, que sean menores o mayores de edad, siempre y cuando sean solteros. Y desafortunadamente, como es residente, así sea una esposa o un hijo menor o un hijo mayor, estas personas van en un sistema de lo que se llama el boletín de visas y hay una espera. Entonces, si tú eres de México, por ejemplo, y tú pides a tu esposa y a tus hijos menores de edad, esa espera puede ser 3 años, 4 años. Pero si tú eres de México y tú pides a tu hijo que tiene más de 21 años o tu hijo quien tenía menos de 21 años pero no pudo ser protegido como niño y se convierte más de 21 años y cambia de un calendario a otro, o sea, del calendario menor de edad al calendario mayor de edad, ese niño puede estar esperando 15 años, ¿verdad?, para que le llegue su visa. Un ciudadano puede pedir a su esposa o esposo
hijos menores de edad, hijos mayores de edad, hijos solteros, hijos casados, mamá, papá o hermanos. Y junto a estas peticiones, así sea de residente o de ciudadanos o familiares, algunas de esas categorías también incluyen a personas que derivan. O sea, en algunas categorías, por ejemplo, un ciudadano que pide a su hermano, cuando esa visa es disponible, el hermano puede estar acompañado por su esposa y cualquier hijo menor de edad, menor de 21 años y soltero que tenga. Un papá residente que pida a su hijo mayor de 21 años pero soltero puede estar acompañado por su hijo menor de 21 años también. O sea, ciertas categorías también tienen derivables, ¿verdad? Entonces, todo este esquema, salen los números publicados cada mes en un boletín de visas. Y entonces, si tú eres un ciudadano y pides a tu esposa, a tu mamá o a tu papá, a tu hijo menor de 21 años soltero, estas son visas inmediatas. No hay una espera, sino la espera del procedimiento. Pero si tú eres un ciudadano y tú pides a tu hijo casado o a tu hermano, la espera puede ser 15, 20, 25 años, depende del país. Si tú eres de México, de la China, de la Filipina, y tu hermano te pidió, o tu papá te pidió, tú eres casado, tú puedes estar esperando 20, 30, 40 años. Que eso es lo que más o menos le está pasando a esta persona que es mexicana. Exacto, y entonces la respuesta para la persona que está esperando es que desafortunadamente tú aparentemente estás en una de estas categorías que toma tiempo y tú deberías chequear obviamente el boletín de visas para tu categoría regularmente para asegurarte de que tú estás encima de la fecha, o sea, de que tú sabes cuándo te llega la fecha. Pero también recuérdense que el simplemente tener la fecha después de haber esperado todos estos años no es suficiente. También tienen que hablar con un abogado para saber si pueden arreglar aquí o no. Y si pueden arreglar. Claro. Es importante mencionarle a inmigración cuando uno se cambia de casa también de dirección, ¿o no? Sí, hay una obligación para una persona quien tiene un archivo migratorio de dar un cambio de dirección. Pero esto es una decisión que en realidad tú quieres tener con un abogado, porque hay casos donde a lo mejor hay cierto peligro dar ese cambio de dirección sin necesidad y algunas veces es mucho mejor ser representado donde el abogado sea notificado. Entonces, de nuevo, estas son preguntas que cada caso individual va a tener una respuesta individual, pero en general sí, si tú tienes un archivo con inmigración, tú tienes una obligación de dar un cambio de dirección. Ahora, en el caso de una petición donde un residente o ciudadano hace una petición a un familiar, quien tiene la obligación de dar ese cambio de dirección no es el beneficiario, sino el pedidor. Claro. Entonces, ese residente o ese ciudadano tiene una obligación de dar el cambio de dirección. También existen provisiones para personas que son pedidas por alguien y ese pedidor muere. Okay. Y así, sí, porque pasa mucho tiempo y la vida cambia. Absolutamente. Entonces hay provisiones para las personas que están en los Estados Unidos cuando el pedidor fallece y ahora también hay provisiones para cuando la persona está fuera del país y el pedidor fallece. Hay peticiones especiales que se pueden hacer con inmigración para que inmigración reinstale la petición a pesar de que el pedidor falleció. ¿Y normalmente eso ayuda, abogada, a la gente que está pidiendo? Absolutamente. La persona que ha sido pedida, si tiene las calificaciones para hacer esta petición, es una petición humanitaria y es elegible para obtener la residencia o la visa, vale la pena hacerlo. Bueno, vale la pena hacerlo por un par de cosas. Primeramente, que tienes que perder, ¿verdad? Si no lo haces, no lo recibes. Pero segundamente, porque es una provisión humanitaria y llevas la razón por la cual estas provisiones fueron creadas es porque hay un reconocimiento de que tú tuviste que esperar mucho más de lo que era originalmente anticipado que hubiera sido tu espera. Obviamente la ley es mucho más fuerte y segura para la persona que está aquí en los Estados Unidos cuando su familiar fallece, porque esa es una persona que es vista como haber tenido más expectativas de haber tenido una protección. Pero en fin de cuentas, esto también
es otra de las cosas que tienen que discutir con personas. Y esto último acerca de la muerte del pedidor. Han habido personas que han venido a hablar conmigo y otros abogados en el pasado, hace años, acerca de que murió su pedidor y qué se puede hacer. Y le hemos dicho absolutamente nada. Con la muerte de tu pedidor se murió todo. Y después de que le dijimos esto, años pasaron y eso cambió. Si tú eres una de esas personas que en el pasado tú viniste a hablarme a mí o cualquier otro abogado, así hayan sido años atrás, y te dijimos a ti que tú no podías proceder porque tu pedidor falleció y tú no encontraste ninguna otra manera de arreglar, o sea, todavía estás en el mundo con esa petición y tu pedidor falleció, este es el momento de tener una segunda consulta. Esas son buenas noticias, abogada. Sí, porque hay la posibilidad de, a pesar de que hayan pasado muchos años desde tu fecha de prioridad haya abierto, de que se pueda ahora hacer una segunda ronda a tu situación para ver si todavía continúa siendo elegible para ser residente. Ahora que se puede hacer la petición humanitaria. Y por esa razón siempre estamos mencionándole a la gente que es importante que contrate un abogado de inmigración porque las leyes y todo cambian diariamente, abogada. Así es como se siente. Es increíble, pero tú sabes, yo cuando pienso en los consejos que yo di hace años, algunas veces algún consejo que yo haya dado hace un par de años, hoy en día ya es completamente nulo. Irrelevante, sí, claro, así es. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de la espera, de todo tipo de permisos, ya sea residencia, ciudadanía, TPS, permiso de trabajo. ¿Por qué duran tanto, abogada? Por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona que ya sometió la información para recibir un tipo de permiso como este o una residencia y está tardando mucho tiempo? ¿Cómo lo pueden apurar? Sí, esto es importante porque nosotros en Atlanta especialmente fuimos de una espera de 6 meses del momento que tú metes una aplicación de residencia al momento que tienes tu entrevista. Era antes 6 meses, 4 meses para la ciudadanía y ahora estamos viendo esperas de 2 años, de 3 años para estos servicios sin ninguna razón. Hay muchas cosas que la persona puede hacer y la persona no se tiene ni se debe quedar con los brazos cerrados. Obviamente tú puedes quedarte con los brazos cerrados, ¿ok? Puedes esperar a ver hasta cuándo se les ocurre. El primer consejo que yo tengo para ustedes es antes de poner a moverte un avispero, ¿ok? ¿Qué haces? Te aseguras de primero llamar a alguien o ver a alguien que sepa algo de avisperos para ver si es verdad que lo deberías mover, te proteges, no lo haces con la mano, o sea, ¿verdad? Entonces, particularmente si es un paquete que tú metiste solo o quizás metiste por medio de un notario o algo ha cambiado desde que lo metiste, te arrestaron o algo así, quizás es algo que tú quieres antes de empezar a mover, asegurarte de que en realidad eres elegible, lo hiciste bien y todo está súper bien. Particularmente porque sabemos que hoy en día, si eres negado, tienes un alto riesgo de ser puesto en proceso de deportación. Pero asumiendo de que hiciste todo eso, hay una variedad de cosas que tú puedes hacer. Número 1, tú puedes mandar por correo o por email, por internet, una petición para que te digan qué está pasando. Un inquiry, una carta. Y eso normalmente te lo responden. No es muy efectivo, de vez en cuando tú tienes una respuesta y de vez en cuando funciona, pero muy, muy pocas veces. Pero esa es la primera cosa. Si tú haces eso, por favor, guárdalo. Si eso no funciona, la próxima manera en la cual tú escalas la situación es llamando al centro de servicio de clientes. Ellos tienen el número de ese teléfono en su página web de inmigración y llamar a alguien y hablarle a ese oficial explicándole que ya tú habías hecho la petición por correo o por email y que eso no te solucionó, y ellos normalmente van a escalar eso a un supervisor quien te va a llamar. Potencialmente hasta te van a dar una cita para ir en persona a la oficina migración local en un Infopass. Es posible que te manden a hacer huellas nuevas, si eso es lo que faltan, es posible que hagan lo que sea, ¿verdad? Y si te mandan a un Infopass, a una cita en persona, pues vas a poder hablar en persona con un oficial. Obviamente, estas llamadas y estas citas son en inglés, lo cual significa que tú tienes que estar con un intérprete. Tú no puedes pedirle a tu hija o a tu hijo o
o a tu intérprete que haga esto sin tú no estar presente. Tú tienes que estar presente, ¿ok? Si has hecho eso y eso no funciona, la tercera opción que tú tienes es pedirle ayuda al ombudsman. El ombudsman es una oficina de inmigración que en realidad tiene una conexión no directa con inmigración, pero es una oficina de quejas. Y esta es la oficina que se encarga a hacer la conexión con el público. Tú a la oficina del ombudsman le mandas una queja diciendo, ya hice mi aplicación de ciudadanía, lleva más de un año pendiente, no entiendo por qué, o mi permiso, lo que sea. Y ellos normalmente se tardan, antes se tardaban 30 días, pero ahora, tú sabes, 4 meses para mandarte una respuesta. Wow. Si eso no funciona, y por supuesto guardando toda la evidencia de que has hecho todo esto. Otra cosa que tú puedes hacer gratuitamente, porque todas estas cosas son gratuitas. Antes de ya ir más a fondo. Y eso vamos a hablar de eso. Sí. Entonces, la próxima cosa gratuita que tú puedes hacer es mandarle una queja, normalmente por email o escrita, a tu senador o congresista. Aquí en Georgia, obviamente, tenemos muchos congresistas federales y 2 senadores, y tú puedes, en su página de internet, llenar un formulario, el cual se manda normalmente por email, diciendo básicamente, yo mandé mi aplicación de ciudadanía o de residencia e inmigración, llevan un tiempo absurdo esperando, no he tenido ninguna respuesta, hice una carta, me contestaron, me dijeron que me iban a dar una respuesta en 90 días, no lo hicieron. Llamé por teléfono, hablé con el oficial, me dijeron sí, te soluciono, no lo hicieron. Mandé una petición al ombudsman, me dijeron que te íbamos a contestar 90 días, no lo hicieron, y aquí estoy, señor senador, por favor ayúdeme. Y entonces el senador probablemente en un asunto de 60 días te va a tener una respuesta. Y la respuesta es o solucionarte o básicamente decir, ellos están ocupados, ¿verdad? Y entonces aquí viene básicamente la opción nuclear. Y esta es la opción donde vengo yo. Que es, ¿verdad?, la mejor. Que es la mejor. Pero, y la más efectiva. Pero normalmente tú quieres hacer esta opción nuclear al fin de haber hecho todas las otras. Y eso es una demanda contra el gobierno americano que se llama un writ of mandamus. Y es básicamente un escrito que se hace al juez federal, donde se le dice al juez, señor juez federal, esta aplicación se sometió a X cantidad de tiempo atrás. La ley requiere que inmigración adjudique estos casos de una manera apropiada. Esto no es una manera apropiada. Este señor ya hizo X, Y, Z para tratar de solucionar su situación sin fastidiar a la corte. Pura promesa, nada de acción, ayúdenos. Pero, ¿qué es el tiempo apropiado, abogada? Bueno, entonces, el tiempo apropiado para una acción de inmigración, para una ciudadanía, normalmente, por ejemplo, para una ciudadanía, claro, normalmente no debería ser más de 6 meses. No, normalmente no. Sin embargo, hay que tener cuidado porque los jueces federales no quieren ser policías migratorios, ¿verdad? Ellos no quieren ser la persona que fastidia mucho inmigración o que sus calendarios se llenen de esto. Por lo tanto, uno tiene que ir a ellos enseñándole todo lo que uno hizo anterior para poder llegar a él. Pero uno no puede empezar a quejarse con inmigración sino después de que haya pasado un tiempo razonable. Entonces, tú normalmente no llegas a una corte federal a quejarte de tiempo, sino ya has pasado bastante tiempo fuera de lo normal o lo que debería ser considerado normal. Y por supuesto, si hubiesen venido, vamos a decir, con usted a una cita y usted les explica, obviamente usted va a tener más información de qué tiempo es lo que deben esperar y ya usted sabe qué es lo que se debe hacer o no. Absolutamente. Aún así, cuando un cliente viene y dice cuánto tiempo más falta y uno ha hecho el inquiry o el infopass, un ombudsman, mucha gente le da miedo a contratarme para hacer una demanda contra inmigración porque le da miedo que esa demanda va a causar que inmigración tome represalia contra la persona. Y eso no es correcto. Inmigración no toma represalia contra la persona. En mi opinión, al contrario, inmigración me toma a mí más en serio porque los demando, no porque no los demando. En fin de cuentas,
es una demanda contra el gobierno y la demanda básicamente dice, por favor, señor juez, ordene a inmigración que haga su trabajo. Se le pagó, se sometió todos los papeles de acuerdo con la ley y ellos están básicamente tomándose mucho tiempo, más tiempo de lo que deberían tomarse. Y lo que el juez federal hace es que le requiere a los abogados de inmigración, le da a ellos 30 días para responder, para que expliquen qué es lo que está pasando. Algunas veces hay una razón por eso, algunas veces hay algo que falta, hay algo que haya pasado, hay algo que la persona no hizo apropiadamente, lo cual nunca ocurre cuando yo soy quien hizo el caso, sí, porque yo sé lo que estoy haciendo, necesita. pero sí de vez en cuando ocurre cuando la persona viene a mí a hacer el mandamus, habiendo otra persona o ellos mismos habiendo hecho su paquete, ¿verdad? Así es, que es lo que no es recomendable personalmente. Exacto. Eso pienso. Pero en fin, por lo menos tenemos una respuesta, ¿verdad? Las demandas contra la inmigración de mandamus son extremadamente efectivas. Me imagino. El juez no le dice a inmigración que te dé o no te dé el alivio, simplemente que adjudique, que tome una decisión en tu caso, que tome una acción. Entonces, tú no le estás pagando a un abogado a que demande inmigración para ganar tu caso. Simplemente es una demanda para que inmigración tome acción, lo cual también es otra de las razones por las cuales las personas no quieren hacer esto, porque les parece bien injusto tener que pagar más para que inmigración haga su trabajo, ¿verdad? Sí, pero sí, eso va a ayudar a que reciban sus papeles, ¿cómo no? Es importante, yo he tenido a muchos clientes donde hacemos mandamus, particularmente cuando es importante, vamos a decir, que el pedidor se haga residente para que su derivante reciba la residencia antes de cumplir o antes de que la esposa sea deportada. O sea, donde va a ocurrir algo, donde va a haber un daño, donde no se puede reparar el asunto. Que están contra el tiempo, así Exacto. es. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini. Nuevamente su número de teléfono, abogada. Es 678-956-8600. 678-956-8600. Y hablando del tema de la espera, ya después de que pasó mucho tiempo y aún sigue uno esperando, llega una carta de inmigración que le dice que faltan papeles. ¿Qué se puede hacer con eso? Entonces, después de tanto tiempo de espera. Entonces, eso es muy típico, particularmente porque aún así que la persona someta todo lo que tenía que someter en su paquete, la espera que ellos te hicieron hacer esperar, ¿verdad? Significa que los papeles que tú sometiste, aunque hayas sometido un paquete perfecto, los papeles que sometiste algunos hayan expirado. Oh, y, no es, no. y no es culpa tuya, es culpa de ellos. Pero uno tiene que pagar. Pero tú tienes que pagar. Y entonces, estos documentos, esta carta que tú recibes diciéndote que tienes que someter papeles y te dan un tiempo bien limitado, tú tienes que atender estas cartas con mucho cuidado. ¿Por qué? Vamos a decir que tú sometiste un paquete perfecto, con todo, al pie de la letra y más. Inmigración se tomó 3 años para adjudicar tu caso. Y te llega la carta diciendo, queremos que sometas un examen médico, queremos que sometas tus taxes, tus últimos taxes y una carta de empleo, verificando tu empleo. Y tú recibes esa carta y tú dices, ya yo todo eso lo sometí, ya no lo voy a volver a someter. Y no lo haces. Y es verdad, lo habías hecho y estaba perfecto. Y lo que tú no sabes, porque tú no eres abogado, es que todas esas cosas que tú sometiste ya expiraron y no lo haces. La próxima carta que vas a recibir es una carta denegando tu caso por no haber comprobado tu caso. Y la realidad es que hay ciertas cosas que tú sometes que se expiran y hay ciertas cosas que no. Entonces tienes que contestar esa carta. La otra cosa, Gina, y esto lo veo a cada rato, personas que someten su caso, se toma tanto tiempo su caso y ellos no se encargan de hacer los cambios de dirección o no se encargan de hacer los cambios de direcciones bien, los cuales se tienen que hacer por el internet y después tienes que imprimir ese cambio de dirección con su confirmación y los tienes que mandar por correo de todas maneras. Sí. Y entonces la carta pidiendo más evidencia es enviada a la dirección errónea y la próxima cosa que tú sabes, tú tienes una denegación o peor, una orden de deportación, la cual fue enviada a tu vieja dirección porque no hiciste el cambio de dirección apropiadamente. O sea, uno tiene que estar encima de esos casos
todo el tiempo. Hasta el día que tú seas ciudadana, tú tienes que estar encima de esto. En fin de cuentas, tú eres la interesada. Tú eres la persona que vas a ser deportada si tú no estás encima de todo eso. Entonces, absolutamente, porque una carta pidiéndote más evidencia es el próximo paso antes de una decisión. Y recuérdate que la decisión no es necesariamente un sí. Esa decisión puede ser absolutamente un no, aunque sea un no equivocado. Abogada, se nos termina el tiempo. ¿Qué cree? Qué rápido, ¿verdad? Pero este tema es muy interesante. ¿Qué otra sugerencia le puede dar a la persona que está en esta situación en espera y que tal vez no tenga un abogado, por ejemplo? Si tú sabes, mucha gente hace esto solo o hace esto por medio de un notario por falta de haber podido haber contratado un abogado. Quizás es una de las situaciones donde la persona debería obtener una copia completa de su archivo y donde la persona le pide a un abogado que tome su caso. A estas alturas, va a una consulta, lleva su archivo, pide, esto fue lo que yo sometí, ¿cuánto me cuesta a mí para que usted tome el archivo, meta su notificación de abogado en el caso, me acompañe en mi entrevista, o si me pide más información, usted la contesta, de manera de que tiene más posibilidad de que la persona no falle. También la otra cosa que vale la pena saber es que ahora en el boletín de visas, donde la gente está esperando su notificación, ahora hay 2 boletines, hay dos fechas que la persona tiene que mirar. Una es la fecha fin, que es la fecha de la visa que está esperando, pero ahora hay otra fecha para preaplicación. Y la preaplicación algunas veces está disponible. Y esto es una maravilla, porque si tú llevas todos estos años esperando, hay la posibilidad de que tú puedas aplicar para tu residencia mucho antes de tu fecha fin, si estás en preaplicación y preaplicación está disponible, lo cual, de nuevo, no significa que vas a recibir una residencia ahí mismo, pero puedes preaplicar y recibir un permiso de trabajo, hacer tu entrevista y seguir recibiendo permiso de trabajo, potencialmente hasta permiso temporal de viajes, hasta el día que te llegue tu fecha, lo cual pueden ser meses o pueden ser años, pero por lo menos eso te da algún tipo de protección contra la deportación. Pero bueno, también es importante, si quiere uno preaplicar, yo creo que es mejor venir con un abogado, una abogada como usted. Es que es tan importante porque yo veo tantos errores cometidos, porque tú sabes que mucho de lo que yo hago es proceso de deportación. Y muchas de las cosas que yo veo en proceso de deportación nacen de casos que son sometidos inapropiadamente por las personas solas o las personas por medio de alguien que los quiso ayudar como un notario en buena fe, o que los quiso ayudar déspotamente, o sea, sin importarles de que la persona no tenía ningún tipo de entrenamiento o sabía lo que estaba haciendo. O, desafortunadamente, casos cuando la persona no dijo todo lo que tenía que decir. Así es. Bueno, si usted quiere un abogado profesional, honesta, es Carolina Antonini y su firma. Todos aquí son increíbles abogadas. Así que gracias, Gina. Recomendada 100%. Muchas gracias, abogada, por haber estado con nosotros. Por favor, antes de que nos vayamos, su número de teléfono y también el email para que le manden información si quieren hacer alguna pregunta aquí al programa. Claro que sí, es el 678-956-8600. 678-956-8600. Encuéntrenme en el www.hablandoconcarolina.com. Pueden mandar email al info@antoniniandcohen.com, lo cual pueden encontrar en el hablandoconcarolina.com, o a mí directamente. Estoy en antonini@antoniniandcohen.com, el cual también es un email que pueden encontrar en mi página web. Así es. No hay excusa, como digo. Solamente hay que tomar acción. Muchas gracias, abogada. Fue la abogada Carolina Antonini, hablando con Carolina, que